esta canción, que es una con la Bikina, dos de las canciones que más me encantan, me hacen recordar lo que Emanuel olvidó decir, y es que yo soy el más mexicano de los colombianos. Y todos ustedes lo saben porque siempre lo digo, los que ya me conocían, que para mí cualquier pretexto es bueno para venir a México. Y mi historia con este país empezó cuando, estando en segundo de primaria, me gané un premio de matemáticas y me regalaron un libro en el que mostraban a un indígena que veía como una serpiente era devorada por un águila, y era la historia en la cual nacía el universo azteca. Pero hoy, cuando se nos pregunta de ese miedo que mencionó Emanuel del 40% de las personas para envejecer, probablemente la estadística sea mayor porque es mal visto que uno diga: ¿y usted quiere envejecer? No, la gente quiere alargar su juventud. Pero la pregunta que yo plantearía es: si este libro escrito en enero de 1962 es diferente a este texto publicado en septiembre del 2019 y firmado por David Sinclair. Busquen ese nombre porque es hoy uno de los científicos más respetados en el mundo del envejecimiento. Es un australiano que está en Harvard. En español lo pueden encontrar con este título, y ustedes se enterarán que la diferencia que hay en estos 60 años es que el envejecimiento en 1962 era irrefrenable e inevitable, y hoy estamos hablando de un trastorno que, como lo dice David Sinclair, es una enfermedad que pudiésemos frenar, atenuar o incluso reversar. Y estas imágenes que nos comparan cuando nos vamos haciendo mayores y nos vamos haciendo más grandes y nos vamos llenando de arrugas y vamos perdiendo nuestra eficiencia fisiológica, nos recuerdan que envejecerse es inflamarse, y que este grupo italiano en el año 2007 propuso a la comunidad científica este término, inflammaging, y la comunidad científica lo tomó. Y empezaron a aparecer publicaciones cuando involucraron los conceptos de omics, metabolomics, metatranscriptomics, que son los que se desarrollaron para el genoma humano, y las publicaciones en envejecimiento empezaron a crecer en forma logarítmica para recordarnos que esto de estar inflamado es lo que nos acelera el envejecimiento, y en cambio estar antiinflamado es lo que va a hacer que podamos tener longevidad, envejecimiento exitoso. Y sin embargo, cuando hablamos de envejecimiento, que creemos todos los que estamos aquí sentados que estamos muy jóvenes y que eso no nos ha empezado, pues todo en la vida tiene un comienzo, y el comienzo está en nuestras células y en nuestra organela productora de energía, que es la mitocondria, donde se da el núcleo de la maquinaria metabólica, que es la colisión de moléculas. La colisión de moléculas en donde una de ellas va a dar electrones, se oxida, y otra se reduce. Para que nunca lo olviden, es como el encuentro de un hombre y una mujer, en donde el hombre le deja a la mujer sus electrones, se oxida, y la mujer que lo recibe se reduce. Primera explicación que podría hablar por qué los hombres vivimos menos que las mujeres, nos reducimos en cada encuentro amoroso que tenemos con ellas. Y entonces, en esa mitocondria, que es como un motor, hay que echarle gasolina, pero si no tiene oxígeno no funciona, y eso es para producir energía. El motor de sus carros funciona con oxígeno, doctores, no es con gasolina solamente. ¿Y cuál es el costo de producir energía? El smog. Lo mismo pasa con su mitocondria, que con carbohidratos, proteínas y oxígeno producen energía, y también van a producir un smog, y ese smog es lo que llamamos especies reactivas del oxígeno, que también las hay del nitrógeno, y que la lista es larguísima, pero que para efectos pedagógicos la vamos a resumir en estas tres: el radical superóxido, el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, y el radical hidroxilo, que serán borrados por las enzimas antioxidantes,
que se definen, y esta definición siempre la repito porque me encanta, como moléculas ávidas por ser antioxidantes antes que se dañe el DNA o la membrana celular, porque eso es lo que hace la enzima antioxidante, evita que se nos vaya a dañar nuestro DNA o la membrana celular. ¿Cuáles son? La superóxido dismutasa, la catalasa y la glutatión peroxidasa. ¿Y cómo trabajan? Miren, les he hablado que su combustible son los carbohidratos, las proteínas y todas las delicias que se comieron esta mañana en su desayuno mexicano. Yo me comí mis chilaquiles, que no los tenemos en Colombia, y ahí tienen la gasolina. Y ahora, inspiren, por favor. Cuando inspiraron, activaron un grupo que se llaman células del NOX1, que aparecen como oxidasas, ya se les cambió el nombre, y en ese momento se le metió un electrón hacia oxígeno y se formó este O2 punto rayita, ahí lo ven, O2 punto rayita, que se llama el radical superóxido. Como es superóxido, se activa la SOD, superóxido dismutasa. No hay que aprendérselo de memoria. ¿Por qué? Porque ¿qué hace la superóxido dismutasa? Dismuta ese radical superóxido para producir peróxido de hidrógeno. Y se activa inmediatamente la glutatión peroxidasa para generar agua y se activa simultáneamente la catalasa para producir oxígeno y agua y quedó desintoxicada la célula sin smog. Pero si eso no funcionó bien, se forma esto que se llama la reacción de Fenton, donde a partir del peróxido de hidrógeno, por los iones metálicos covalentes, hierro, que en ustedes abunda, en las mujeres un poquito menos, porque cada mes pierden un poco, entonces van a formar el radical hidroxilo. Una de las explicaciones, esta sí real, que justificaría la expectativa de vida mayor en las mujeres. Y resumimos la pirámide de los antioxidantes en donde están arriba los más poderosos, pero más escasos, glutatión peroxidasa, superóxido dismutasa y catalasa, y después todos los que hemos conocido en el medio como los antioxidantes, que nos recuerda que la mitocondria, el estrés oxidativo y la inmunidad innata son un hilo conductor de una misma definición, en donde ustedes en esta mitocondria que se les va dañando como consecuencia de tantas especies reactivas de oxígeno que ustedes producen, van a generar un patrón proinflamatorio. Y viene lo que llamamos lo que se ha dado en llamar la teoría endosimbiótica del origen de las organelas. Doctores, todas las mitocondrias de todos los seres vivos tienen distintas formas de trabajar dependiendo de la especie en las cuales están presentes. Y ustedes van a ver que van a tener mitocondrias unos seres aeróbicos, otros seres facultativamente aeróbicos, otras productores de hidrógeno, y allí tenemos que involucrar este principio que se conoce como la evolución de la mitocondria, en donde tenemos casi aceptado en la comunidad científica que la mitocondria es la forma en cómo los seres unicelulares, las bacterias, se quedaron viviendo dentro de los seres multicelulares. De tal manera que todas las mitocondrias de sus células vendrían siendo primas hermanas de todos los microbios que ustedes tienen en el cuerpo, porque por el proceso evolutivo fueron tanto en procariotas como en eucariotas acomodándose incluso en las plantas que tienen cloroplastos. Y es el grupo de microbios que ustedes tienen en el cuerpo los que regulan el sistema redox. Claro, porque no ve que son primos hermanos de sus mitocondrias. Y empezamos a ver publicaciones en esta, que es la revista científica de más alto nivel en el mundo, Cell, el estudio y la confirmación que la microbiota, nuestros microbios, tienen un papel en la inmunidad y en la inflamación. Pero ¿cuáles son nuestros microbios? Los virus, la virobiota. Los hongos, la micobiota. Los helmintos, los parásitos, la bacteriobiota y la virobiota, que son los virus. ¿Por qué les decía ahorita, Emmanuel Denis, que en la perspectiva de la industria farmacéutica se tiene claro que vamos a tener un 50% de personas alérgicas en 2030? Porque destruimos la microbiota, porque nos pusimos a perseguir a los parásitos como si fueran enemigos siempre, y resulta
que son medio amigos, porque también se nos comen un pedazo de nuestra biología, pero nos entrenan para no volvernos más alérgicos de lo que debemos ser. Pero somos dermatólogos y entonces nos empezamos a preocupar por esto de que si existe un eje intestino, cerebro, piel, porque tienen un origen neuroectodérmico que es común. Y empezamos a ver la influencia de la microbiota intestinal en esto de la neurogénesis, que es el poder que tiene el cerebro de reconstruir sus células, que nos enseñaron en la Facultad de Medicina que no se reconstruían. Hoy sabemos que hay células madre que están regenerando neuronas y que esta neurogénesis depende de nuestra microbiota, porque se han hecho los estudios en animales que no tienen gérmenes, que los modifican para uno o por otro lado, y esos animalitos en la medida que crecen van cambiando su forma cerebral. Eso es en animales, no es en humanos. Cuando ustedes eran chicos, nadie en el mundo, en su ciudad o en su barrio, en su pueblo, tenía Alzheimer. Hoy todo el mundo tiene Alzheimer. Y adivinen cuál es la enfermedad que hoy tiene todo el mundo: la disbiosis. Enferma la microbiota. Y estos estudios nos hablan de esta conexión entre el cerebro y la piel por vía del estrés, de la inflamación que nos va a producir envejecimiento, y cómo el folículo piloso es el órgano fabuloso y extraordinario que nos está revelando una gran cantidad de funciones biológicas globales que en la medida en que las vamos entendiendo, las vamos comprendiendo, las vamos a ir manejando. Por eso cuando me solicitaron que hiciéramos una revisión global y general de estos principios de la oxidación, de la microbiota, del envejecimiento, teníamos que hablar de inflammaging y recordar que siendo dermatólogos hay todo un universo que es el mundo del inflammaging en la dermatología. Y que toda esta nueva frontera que nosotros tenemos allí parte de principios biológicos y bioquímicos que se llama la senescencia celular. Y esta senescencia celular en el microambiente de la piel nos tiene que recordar que el principal factor del cual siempre desde la facultad y la residencia nos protegemos es de la radiación ultravioleta, que impactará a los melanocitos para que ellos produzcan autofagia, melanogénesis, melanina, pero que también la radiación ultravioleta va a afectar a los fibroblastos, que activarán los mTOR y toda la cadena inflamatoria que va a hacer que dejen de producir colágeno para que nos salgan arrugas, y este principio que lo vamos a ver hoy, que es la disfunción mitocondrial, y cuando llega a los queratinocitos esa misma radiación ultravioleta nos va a generar lo que ya todos conocemos, incluido el cáncer de piel. De tal manera que el principio de la senescencia nos lleva entonces a una búsqueda terapéutica. ¿Cuáles son los componentes antisenescencia que podemos ir a encontrar en la farmacia o en el supermercado? Y vamos a ver que son más en el supermercado que en la farmacia, porque toda esa lista de productos que ven ahí son antioxidantes presentes en las frutas y en las verduras. Los antioxidantes no están en la carne, ni están en los carbohidratos, están en las frutas y en las verduras. Y cuando miramos esa lista de compuestos antisenescentes, se parece mucho a la lista de los antioxidantes, que son los que ya mencioné, las enzimas antioxidantes. Repasemos: superóxido dismutasa, catalasa y glutatión peroxidasa, y el sistema antioxidante no enzimático, donde hay minerales, vitaminas, carotenoides, etcétera, 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 y lo que viene en las frutas, que son los polifenoles, en donde están los flavonoides, los ácidos fenólicos, con todo su poder. Por ejemplo, el chocolate, que Hernán Cortés se encontró aquí en México cuando hacían los sacrificios con el chocolate. El chocolate tiene una cosa que se llama flavanol. ¿Y saben qué es el flavanol? Un inductor de la producción del óxido nítrico. ¿Y saben qué es el Viagra? Una bomba de óxido nitroso, perdón. Y entonces, doctores, el que toma chocolate todos los días es como si se tomara una dosis fisiológica de Viagra todos los días. En el caso, se los puedo contar por mi experiencia clínica particular, tomo chocolate todos los días y funcionó perfectamente. Entonces, llega el mecanismo de senescencia que estamos hablando y que nos describe cómo las células senescentes que se van acumulando y que se van formando como consecuencia del daño en los telómeros, del daño mitocondrial, del daño del DNA, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se corrige? Otra vez,
antioxidantes para atenuar ese tema de la senescencia, que el problema es que las células senescentes se acumulan, los antioxidantes evitan que se acumulen, pero cuando se acumulan hay inflamación y hay enfermedad. ¿Pero qué es una célula senescente, doctores? Una célula senescente es una célula que se dejó de multiplicar, pero que se quedó ahí viva. Es decir, es un muerto entre ustedes. Calculen donde aquí hubiera un muerto, ¿a qué huele un muerto? Exactamente, no lo toleramos. Y eso es una célula senescente. Entonces, un queratinocito senescente se nos queda ahí produciendo queratosis actínica, queratosis seborreica y finalmente cáncer. Un melanocito senescente se nos queda ahí produciendo léntigo, produciendo mancha y finalmente melanoma. Un fibroblasto senescente se nos queda ahí, no está haciendo nada como fibroblasto, no está produciendo colágeno, pero está estorbando en toda la biología para que ustedes no puedan mantener un proceso normal de juventud. Y entonces se nos vuelve un problema la senescencia, y cuando se nos vuelve un problema la senescencia tenemos que ir a resolver el asunto de la disfunción mitocondrial, porque es una de las causas principales que podemos arreglar, y empezamos a hablar de la endocrinología mitocondrial. Es decir, cómo la mitocondria es clave en el fenómeno hormonal, que nos van a hablar nuestros siguientes expositores, y cómo cuando tenemos daños en la función mitocondrial empezamos a hablar de enfermedades de la mitocondria, que no nos enseñaron a nosotros, a nadie en la facultad, pero ahí viene la conversación obligatoria entre la mitocondria y la microbiota. ¿Y por qué obligatoria? Porque es que son conocidas, evolutivamente vienen del mismo lugar, tienen una interacción y una conversación permanente que impacta su biología todos los días, y empezamos a ver cómo cuando se va dañando, si se daña la mitocondria, se nos daña el balance redox, lo que hablábamos ahorita, de oxidantes y de antioxidantes, y empezamos a convertir esto en un marcador de lo que llamamos hoy en día, los que nos gusta la bioquímica médica, las enfermedades de los radicales libres. Enfermedades de radicales libres que, de nuevo, ese es el problema, y es una de las cosas que me ha caracterizado en todas mis discusiones. Cuando me hablan mucho de un problema, yo digo, un problema no me lo tienen que contar más de 5 minutos, háblenme de soluciones, porque los problemas ya los sabemos. El problema no cambia por más que me hablen de él. Y las soluciones es entender que la interacción entre oxidación y antioxidantes, entre todo el estrés oxidativo, la inflamación y el cáncer, son cosas que nosotros estamos viendo ya en la literatura científica, y empezamos a llegar a este mundo que se llama de las sirtuinas. Las sirtuinas son unos compuestos fabulosos, genéticamente determinados, que nos hacen trampa en nuestro sistema celular. Le hacen creer a nuestras células que todos tenemos una vida virtuosa, y que esta mañana el desayuno fue de vegetales y frutas y un café colombiano de mejor calidad, y mentiras, porque fue un mundo de cajeta con un mundo de pan lleno de un mundo de carbohidratos. Pero las sirtuinas nos hacen creer que no, que estamos comiendo bien. Y estas sirtuinas se activan cuando controlamos el sistema redox utilizando distintas estrategias, entre ellas mencionadas aquí 2 que vamos a hablar hoy en esta reunión: la restricción calórica y el ejercicio. Y cuando ven ustedes la preocupación de la gente por el envejecimiento, salen revistas como la de la National Geographic que nos están diciendo y le están comentando a la gente que envejecerse es inflamarse, pero inflamarse es un incendio. Miren ustedes nomás la etimología de la palabra inflamación. Viene de flama en latín, no hay que traducirla en español. Viene de pira en griego, empiresis, adentro, adentro en griego. Es un incendio que tenemos adentro, pero que el incendio de la inflamación fue diseñado porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios perfectamente para reparar. El problema es que cuando no reparamos en el tiempo que es y se nos forma esto que se llama una inflamación crónica de bajo grado, lo que hacemos es que en lugar de reparar, degeneramos, y eso se convierte en un fenómeno que se llama envejecer muy enfermo, envejecer muy inflamado. Y de nuevo, el estrés oxidativo, la disfunción mitocondrial están absolutamente conectadas en este proceso de envejecimiento, en donde podemos afirmar con certeza, como ya lo hemos venido diciendo, que si la oxidación perpetúa la inflamación, ergo,
los antioxidantes atenúan la inflamación, la frenan o incluso la reversan. Pero en la historia reciente de los antioxidantes tenemos que ver esto tan importante y es lo que hicieron Joe McCourt e Irving Friedovich. Ambos viven, los conozco a ambos. Joe McCourt tiene 94 años y está súper aliviado, se ve que toma superóxido de dismutasa a diario. Y este hombre la descubre en el 1968 y desde ese momento empezó una carrera, porque como se supo del poder que tiene la superóxido de dismutasa para atenuar el daño oxidativo, por encontrar la forma de sintetizarla para beneficiarnos los humanos de él, pero lo que los fabricantes desconocían es que la superóxido de dismutasa es una enzima, trabaja como el flash de una cámara, ¡pan! Y se va. Y es supremamente lábil, supremamente frágil. Y entonces primero encontraron unas superóxidos de dismutasas de origen bovino, se las inyectaban a los de artritis reumatoidea en sus rodillas, se les aliviaba la artritis y en la segunda inyección hacían una anafilaxia por el origen bovino. Entonces se siguió buscando hasta que en el año 2000 un grupo francés, que es el que representa el señor Emmanuel Denis, hizo la única patente de superóxido de dismutasa con protección que existe en el mercado mundial. ¿Cuál es el problema de este glisodin caro que vende Manuel? Que uno se va para Estados Unidos y se encuentra la superóxido de dismutasa 500 tabletas por $10. Y uno llama a Manuel y le dice, ladrón. Me acabo de encontrar en Estados Unidos. No, la diferencia es que la de Estados Unidos ni tiene protección gástrica, ni tiene nada. Es una enzima que al llegar al estómago se destruye y ustedes no tienen nada. El valor no es que sea caro, es que el producto es costoso fabricarlo por su alta tecnología y por eso es la única que existe en el mercado mundial, que es la que nosotros por fortuna tenemos disponible en Colombia para nuestros pacientes. Después, el profesor Helmut Zies demuestra que el peróxido de hidrógeno existe in vivo y ahí se empieza a plantear toda la teoría del envejecimiento mitocondrial. ¿Quién es Helmut Zies? Helmut Zies es considerado el Albert Einstein de los antioxidantes y es un tipo que es parte del comité del premio Nobel, o sea, por ser del comité del premio Nobel ya no se lo pueden dar. Él es el que escoge premios Nobel. Es médico dedicado a la bioquímica y este hombre con este cuadro nos cambió por completo el panorama de lo que los médicos deberíamos hacer porque nos describió desde el punto de vista bioquímico que todo empieza en la dieta porque gracias al cobre, al zinc, al selenio, ustedes empiezan un proceso de metabolismo en donde sus redes de antioxidantes endógenos, que ya los vimos, superóxido de dismutasa, caltasa, glutatión peroxidasa, se suman con los exógenos, que son los que se comen con las frutas y con las verduras, para que generen una presencia básica de unas moléculas que van a interactuar con todo lo que hay en el medio ambiente. Ya la dieta, pero viene la luz, vienen las drogas, vienen las toxinas, viene la radiación y la cadena respiratoria dentro de sus células para que ustedes tengan entonces con esta interacción que es lo que tenemos todos los días, lo que llamamos una carga oxidativa. Carga oxidativa endógena por respirar y exógena por estar recibiendo sol en la calle y ahí se forman las especies reactivas del oxígeno y del nitrógeno que van a modificar nuestras proteínas para bien o para mal. Si es para bien van a servir de señal y si es para mal van a producir un daño en nuestro sistema, lo que va a convertirse en dos distintas formas de envejecer. O envejecimiento ruinoso o envejecimiento exitoso, que es de donde provienen las respuestas. Y vuelvan a mirar el plano. Y en este plano ustedes ven en el centro, miren en el centro, un apéndice que los articula. ¿Y qué los articula? La posibilidad de frenar el daño o de modular las señales para que sean señales a favor nuestro. ¿Y dónde está eso? Doctores, en que hoy la restricción calórica es la única terapia conocida capaz de atenuar el envejecimiento de los mamíferos. Por eso el David de Miguel Ángel nos gusta más verlo original que obeso, porque es lo que tenemos para nosotros estar mejor. Entonces puse en Google, dije, búsqueme al azar dragones de chile en nogada. Al azar, en Google me lo dio al azar, me salieron esos tres. No, pues como es de Google, me imagino que ninguno de ustedes los conoce. Y entonces estos tipos se comieron el chile en nogada, se lo comieron con bastante interés y con bastante afición, y ese chile se le fue
al estómago, y cuando fuimos a medir qué moléculas habían salido del chile en nogada, el mismo que se lo comieron los tres, salieron grupos moleculares completamente distintos. Doctores, es un hecho absolutamente real que aunque comamos lo mismo, tenemos que comer para dos. Porque una cosa es lo que nuestro cuerpo va a procesar y otros son los derivados que van a salir de nuestra microbiota. Porque cuando ustedes comen, su comida va a pasar por el filtro, sea como lo ven allí, o de un tipo de bacterias como Bacteroidetes, si es que los tienen, o de otro tipo como los Clostridium, si es que los tienen, para que produzcan una u otras moléculas. Y en una de las herramientas que se utiliza para hacer esta medición, que es los transportadores de la vitamina B12, se usa porque la vitamina B12 tiene una característica bioquímica única. Es la única molécula en este planeta que une el carbono, acuérdate que carbohidratos, con un metal, que es el cobalto. Entonces esto es una química fascinante que nos habla de los sistemas redundantes que tiene nuestra microbiota para poder sacar nutrientes y ayudarnos. Al punto que ustedes en la Facultad de Medicina les dijeron que el metabolismo del hierro dependía de su médula ósea. Depende de su microbiota. Son los metabolitos de la microbiota los que definen su metabolismo del hierro. Pero que es que lo diga el libro o que lo diga la revista, no. Mis pacientes con mi tratamiento fueron los que me mandaron a estudiar porque me dijeron, doctor, que de este tratamiento me quitó la anemia que he tenido desde niña. Yo soy dermatólogo, no hematólogo. Y me fui a estudiar y ahí está la razón. La razón está en que nuestras microbiotas toman sus vitaminas y las transforman. Y esta transformación es absolutamente crítica para que cuando la hace bien o la hace mal, pero no hacen bien o mal porque no lo sepan, es porque no tenemos los microbios que son. Y empieza la producción de esta publicación con este hombre con el que estamos trabajando que se llama Michael Fischbach, que son las moléculas que se derivan de la microbiota humana. Y esas moléculas son desde el triptófano, que es el combustible para que su cerebro produzca, por ejemplo, neurotransmisores y ustedes estén contentos, o una larga pléyade de neurotransmisores que van a convertirse en los moduladores de su función neurocerebral y neuroendocrina. O sea que su alegría no depende de que su papá los trató mal o bien en la infancia, que también ayuda, aunque ahorita Ignacio el psiquiatra lo dirá, sino de que tengan la microbiota apropiada para que, miren, cuando ustedes comen, las bacterias son las que primero procesan la comida. Y cuando la procesan, van a ir a los ribosomas para generar péptidos ribosomales o van a producir aminoácidos y esos aminoácidos se van a filtrar. Si las bacterias están bien, van a producir las moléculas que son, pero si no están bien, entonces van a producir las que no son. Pero ¿saben qué es más importante que esto? Que cuando ustedes son niños, su microbiota es la que va a definir la biodisponibilidad de sus micronutrientes, zinc, selenio, cobre. Y ustedes van a ver cómo estos micronutrientes van a entrar o no van a entrar en el cuerpo hasta que llegamos a esto que se llama la interacción entre la microbiota intestinal y los micronutrientes y cómo la biodisponibilidad de ese chile en nogada que nos acabamos de comer va a cambiar por completo los micronutrientes que tengamos en sangre dependiendo de nuestra microbiota. Es decir, que si ustedes a sus hijos desde chiquitos no les han cuidado la microbiota, son niños que van a dañar la mitocondria. Si se daña la mitocondria, se daña la célula. Si se daña la célula, se daña el órgano. Y si se daña el órgano, ¿qué vamos a tener? Un envejecimiento ruinoso. Y es lo que hoy llamamos malnutrición celular. No es nutrición, porque no estamos desnutridos. Estamos malnutridos porque no tenemos los componentes nutricionales que nuestra microbiota se ha encargado de procesar para nosotros, porque ellos son el primer filtro que nosotros debemos tener. Y ese cambio empieza a producir en esta malnutrición fenómenos inmunológicos o fenómenos metabólicos. Y podemos ser malnutridos intracelulares flacos u obesos. Y esta obesidad se va a perpetuar como consecuencia de esa malnutrición. Todo esto empezó a discutirse desde mi más importante mentor y amigo que se llama Louis Pasteur, que dijo que la vida es un germen y un germen es la vida. Si eso es de un germen, doctores, ¿qué podremos decir de un óvulo fecundado en el vientre de la madre? Y entonces él desarrolló
la matraz en cuello de cisne mediante un aparato en vidrio que tenía un cuello largo, 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 para que ese medio de cultivo pudiera tener contacto con el aire y no con los microbios, y pudo desvanecer la teoría que existía hasta ese momento de la generación espontánea de la vida, en donde decían que el gusano de la manzana lo daba la manzana. Y resulta que no. Pues Pasteur decía, por un tema, es que cuando los científicos no podemos resolver algo, viene la filosofía. Y la filosofía decía, es que un árbol no puede dar un animal. Y si no la filosofía nos ayuda, viene la poesía, que esa sí nos va a dar la mano. Y entonces este señor rompía esa matraz en cuello de cisne previo a haber hervido su medio de cultivo. ¿Y qué se producía? Que el que estaba hervido y que tenía contacto con los microbios se ponía turbio, en cambio el otro quedaba completamente cristalino. Ya en el siglo XX, 1953, Watson y Crick, cuando describen la doble hélice del DNA, empieza el estudio para determinar el genoma humano, y en estas dos revistas, con un día de diferencia, 15 de febrero y 16 de febrero del 2001, y con anuncio del presidente Bill Clinton, se anunció para el mundo que se tenía el mapa del genoma humano, y a partir de ahí dijimos, aparecieron las terapias con los genes, ya vamos a tener una aproximación de las enfermedades de la gente, de la diabetes, de la epidermolisis ampollosa, de todos estos fenómenos que no tienen cura, para poder definir pronósticos y hacer modificaciones, y empezamos a hablar de medicina genómica y del futuro de la medicina, y todo el mundo decía que ya la medicina se dividió en el pasado y en el futuro, porque los genes van a definir todo lo que es el futuro de nuestra gente, y las publicaciones eran claras que nos iban a operar el gen del mal genio para dejarnos siempre de buen genio, el gen de la diabetes, el gen de la epidermolisis ampollosa, el gen de todo esto, y ya, lo logramos. Curamos la enfermedad, fue el anuncio que en múltiples libros salieron en el mundo en el año 2003. Curamos la enfermedad. Pero como los aguafiestas estamos en toda parte, en el 2005 aparece Christopher Wilde diciendo, no, venga, es que hay más que los genes. Y habló del exposoma, 2005, doctores, no es L'Oreal en su reunión de hace un mes que empezó a hablar del exposoma, esto es viejísimo. Y entonces nos habló que complementando el genoma había que entender el extraordinario desafío de la exposición ambiental en la epidemiología molecular. ¿Qué? Exposición ambiental, epidemiología molecular, este tipo que se fumó. Y ahí empezamos a ver este concepto del exposoma y la salud, que no es más que el lugar donde la química se encuentra con la biología, y empezamos a ver que todo está conectado con todo, que somos un ecosistema, que el estilo de vida, que la vida social, que los químicos disruptores que nos echamos van a alterar esto que se llama una capa multinivel en la cual está diseñada nuestra biología y que es la que le da razón de ser a nuestras funciones. Y en este grupo se da como un elemento fundamental del esmosoma todas nuestras condiciones culturales, psicológicas y del estrés mental que manejamos. Y allí, cuando hablamos de estrés, hablamos de cortisol. Hablamos de las hormonas que por su biodisponibilidad van a funcionar, porque el cortisol no funciona si no tiene quien lo transporte. Entonces el cortisol se le pega a una proteína transportadora, después por una neutrófilo elastasa se va a separar, queda el cortisol libre, y ese cortisol libre es el que va a entrar a la célula y llega al receptor del glucocorticoide en el núcleo celular. ¿Cierto? Esto es bioquímica, tercer semestre de carrera. Lo que no nos enseñaron en bioquímica es que ese cortisol libre tiene dos barreritas que pasar. Primero, la membrana celular, y segundo, esta enzima que se llama la 11-beta hidroxiestiroide deshidrogenasa de tipo 1 y tipo 2, que convierten el cortisol biodisponible en cortisona, y que este compuesto, como muchos otros antioxidantes, la epigalocatequina 3-galato del té verde, va a contribuir a controlar esa enzima, la 11-beta hidroxiestiroide deshidrogenasa, que hoy está en el núcleo de la bioquímica para definir cómo es el metabolismo de nuestras hormonas, y que esa enzima, la 11-beta hidroxiestiroide deshidrogenasa, no solamente participa en la regeneración de hormonas glucocorticoideas, como son
todas nuestras hormonas sexuales, como son nuestros ácidos biliares, como son el propio cortisol, sino que esta enzima, la 11-beta deshidrogenasa, es la responsable de este fenómeno. ¿Cómo hacer que un glucocorticoide activo se vuelva en uno inactivo? Y eso resulta fundamental en los tiempos del estrés exagerado, y lo vamos a ver ahorita con el doctor Ignacio y con el doctor Carlos. Y cuando logramos bioquímicamente inhibir estas enzimas, miren lo que logramos: controlar la hipertensión, la resistencia a la insulina, la hipertrigliceridemia y el síndrome metabólico. Estamos hablando de bioquímica pura aplicada al interés de nuestro paciente que quiere envejecer saludable y que nos confirma el algoritmo descrito desde hace muchos años, que el estrés oxidativo perpetúa a la inflamación, y que cuando a un paciente con artritis reumatoidea le están dando permanentemente una pepa de prednisolona o 10 o 20, no le están dando un antioxidante para lograr controlar el estrés. Pero como esto es un encuentro de dermatólogos y de personas dedicadas a la piel, lo que tenemos y queremos preocuparnos es qué hace el estrés oxidativo en la patogénesis de la piel. Y hace todo esto: inflama, da eritema, edema, arrugas, fotoenvejece hasta que da cáncer. Todo esto es estrés oxidativo, y estos marcadores del estrés oxidativo clínicamente que nosotros podemos medir nos llevan otra vez al profesor Helmut Sies, el Albert Einstein de los antioxidantes, que nos dice cómo podemos obtener fotoprotección con carotenoides en la dieta. Y el mismo profesor Sies nos habla de la intervención con linaza o con aceite de borrache en la posibilidad de modular las condiciones de la piel. Esta es mi ciudad, Manizales, 2.300 metros de altura, y detrás de ella un volcán nevado que llega a los 5.321 metros de altura. Entre Manizales y el volcán nevado hay todo un territorio que es de tierra fértil. Colombia es el único país del mundo que tiene tierra fértil hasta los 4.500 metros de altura. En todo el resto del mundo eso es minería, para nosotros es agricultura. Lo que tiene una planta que crece a 4.000 metros de altura es que recibe más o menos 5 veces más radiación ultravioleta que otra. Entonces esa planta tiene que producir unos extractos biológicos superpoderosos de altitud que se van a convertir en unos superpoderosos antioxidantes. Y estos extractos biológicos de altitud, que son tan superpoderosos, se están investigando en otro pedacito de tierra que es fértil, que es en Nepal, en donde también eso es posible. Lo hacemos en Colombia y lo están haciendo en Nepal. Y con todo esto que hacemos, para que la ciencia siga avanzando, nos reunimos con el profesor Helmut Sies, y se nos convirtió en nuestro principal mentor, porque se interesó vivamente, porque él, miren que nadie se las sabe todas, no tenía ni idea que podía haber tierra fértil en este planeta a 4.500 metros, y que eso se podía hacer. Y escribió esto, que es el Código Redox, publicación que hizo cuando él tenía 80 años de edad. Miren que estamos hablando de una persona con envejecimiento exitoso. Y el Código Redox es el resumen un poco que les he querido exponer en esta mañana, pero aquí nos conectamos del mundo de la bioquímica otra vez con el envejecimiento en el mundo de la microbiota, y tenemos, si estamos hablando de microbiota, que recordar qué es lo que influye en la microbiota. Lo primero, cómo nacieron ustedes y cómo nacieron sus hijos. Si nacieron por parto o si nacieron por cesárea, porque si nacieron por cesárea se perdieron la oportunidad de tener una microbiota normal en el nacimiento, porque una madre se prepara a los 9 meses para tener una microbiota que pueda ser traspasada a su hijo. Como en México, como en Chile, y todos los picantes tienen una microbiota distinta, tenemos una microbiota distinta dependiendo de nuestra genética. Y miren esto: cuando desde chiquito nos ponen un benzetacil para la amigdalitis, o cuando el pediatra, para cubrir al niño con fiebre, le da un antibiótico, estamos destruyendo nuestra microbiota. Y cuando hablamos del uso de prebióticos y de probióticos, estamos hablando de la ensalada y de las frutas. La ensalada y las frutas son los probióticos y los prebióticos que requiere nuestra microbiota para envejecer bien. Y entonces empezamos a hablar de la microbiota y la mente. ¿Y por qué? Porque hemos dicho que la microbiota es nuestro segundo cerebro. Y empezamos a ver cómo dañar la microbiota nos va a llevar a la sarcopenia y a la enfermedad de fragilidad. Todo esto
Todo esto se resume en esta frase de este investigador americano que es prácticamente imposible entender cómo funciona la biología fuera del contexto del entorno. O sea, doctores, somos un entorno gigantesco y si la ciencia no cree, llegaron los filósofos a darnos la mano. No hay hermosas superficies sin terribles profundidades y miren ustedes cómo esta microbiota se tiene que conectar espacialmente. Y en esta publicación de Justin Sonnenberg, con el que interactuamos en esto, Justin se ganó con esta foto un premio internacional de fotografía. Miren ustedes cómo es una microbiota normal, cómo es un moco de colon normal y cómo son las células del hospedero normal. Y miren ustedes lo que pasa cuando hay disbiosis. Bueno, ahí quedó invertida la foto, venga, las pongo al derecho para que queden igual. Y miren acá cómo la microbiota disbiótica, el moco del colon cambia y las células del hospedero cambian tanto que ustedes no necesitan ser científicos para identificar que esas células del sistema inmune del hospedero son totalmente distintas en una condición eubiótica a una condición disbiótica. Y por eso todo lo que se habló en COVID-19, que la OMS jamás vio estos estudios, es que la composición de la microbiota intestinal fue la que reflejó la severidad de la enfermedad y de las respuestas inmunes disfuncionales en pacientes con COVID-19, pero trabajos como este hay unos 10.000 en este momento. Ah, claro, pues medicina del siglo XXI. Ay, no habían nacido la mayoría de ustedes, no habían nacido 1980. Miren, ¿qué dice ese artículo? Cómo desde esa época estábamos hablando del linking que había entre el cerebro, la piel y el intestino. Cómo cuando hablamos del envejecimiento del cerebro, estamos hablando de un principio que los investigadores hoy tienen súper desarrollado y es que su cerebro y su piel se envejecen junticos y que tienen toda una explicación hormonal derivada de esto y que todo esto podemos nosotros integrarlo para que le ayudemos a las personas que están deprimidas, porque sin duda en la producción de neurotransmisores anómalos por nuestra microbiota enferma o disbiótica, nosotros tenemos una gran explicación de las enfermedades del estrés de hoy. Y hemos sabido desde siempre que vivimos en ecosistemas, pero realmente no es que vivamos, somos un ecosistema. Y entonces, 1998 nos recuerdan que las perturbaciones agravadas producen sorpresas ecológicas. Miren esto. Un bosque le cae un rayo y cuando le cae el rayo se incendian los árboles y el bosque se recupera, pero si cuando el bosque se está recuperando cae otro rayo, inmediatamente ya no se recupera el bosque, sino que va a haber extinción de especies. Ustedes dan una dosis de antibiótico, y va a haber recuperación. Pero si cuando empezaron la doxiciclina dijeron, esto no le sirve al paciente, vamos a darle acitromicina, inmediatamente van a producir extinción, oigan el término, que no lo tengo que traducir, de especies de nuestra microbiota que se nos están yendo una cantidad de amigos que no sabemos qué hacen. Pero ¿qué sucede si el bosque es inmaduro? Si es un niño. Si ustedes a un niño que no ha terminado el bosque le dan una dosis de antibiótico de benzetacil para la amigdalitis, ya empezamos a tener extinción de especies. Este no es un discurso contra los antibióticos, sino, y esta publicación nos la acaban de recibir a nuestro grupo de investigadores, a 3 de mis colegas, en donde estamos hablando del uso potencial inmunomodulador de los fagos, de los bacteriófagos, que son los virus que infectan las bacterias, para tratar el acné. Esta solución no fue fácil llegar a ella, es simple como solución, pero no fue fácil llegar a ella. Y es lo que estamos haciendo nosotros en este grupo, que es el Centro Colombiano de Investigación en Antioxidantes, en Inflamación y en Microbiota, en donde tomamos 1.000 pacientes con una anamnesis tipo. Nosotros les preguntamos a los pacientes un cuestionario que tardan 1 hora y media en llenar. Y en donde les preguntamos desde cómo fue el embarazo de la mamá, si tomó antibióticos o no en el embarazo, cómo nacieron, toda una lista de cosas. Y aquí les voy a decir los diagnósticos que a estas 1.000 mujeres, porque eran solo mujeres para efectos estadísticos, les diagnosticamos a todas disbiosis y muchos etcéteras, que no es el tema de conversación de hoy. Y les hicimos un tratamiento con probióticos que tenían estas cepas. Siempre pongo las cepas porque en cada país me preguntan, oiga, pero ¿cuál mando? No, porque en cada país hay distintas combinaciones de probióticos, de eso vamos a hablar más adelante. Se los dábamos primero 3 meses y después por 3 veces al día y después se los dábamos 2 veces diarias. Y les dábamos una terapia
antioxidante de impregnación, pero con altas dosis de superóxido dismutasa, les agregábamos zinc y selenio y les agregábamos también otros compuestos que nosotros tenemos acceso por nanotecnología. Y miren lo que pasó en 3 meses de tratamiento en mujeres. El 91% de las nuestras, porque tenemos un centro especializado en ovario androgenizante o poliquístico, eran dismenorreicas. En 3 meses bajaron al 24%. Miren ustedes la tristeza que fue un hallazgo. Eso no era un examen mental directo, le pido excusas a Ignacio, mi amigo psiquiatra, pero le preguntaba al paciente, ¿usted siente que le da tristeza con facilidad? Miren, 64 bajaron al 13% y la rinitis, que fue gran sorpresa nuestra, bajó al 26%. La diarrea fácil cayó al 3%. Y miren el patrón de la deposición, para que le pregunten eso a sus pacientes desde mañana. La deposición del Homo sapiens tiene que ser una deposición totalmente tubular. Y sensación de agotamiento, que era el 51%, bajó al 3%, y el flushing facial. La filosofía de nuevo nos rescata. Es mejor cambiar una opinión que persistir en una equivocada. Y miren a los 6 meses cómo todas esas variables siguieron cayendo y cómo todas esas variables que ustedes ven allí siguieron cayendo en 6 meses de terapia con probióticos y con antioxidantes. Y la gran sorpresa que dejamos aparte fue la atopía, la rinitis. Y a partir de ahí estamos en este instante montando un doctorado para hacer toda nuestra investigación con 2 médicos en dermatitis atópica. La verdadera sabiduría, doctores, es saber que no sabemos nada. Desde Dorian Gray, cuando lo escribió Oscar Wilde, hasta los tiempos modernos con el caso de Benjamin Button, lo que nosotros hemos querido es envejecer exitosamente. Y ese envejecimiento exitoso, que parece ser un planteamiento de la teoría, nos dejó la gran discusión entre Dorian Gray o David Sinclair, el hombre de Harvard con el que empecé la charla. Y este paciente nos dijo un día, porque le estamos tratando su disbiosis, doctor, es que todo el mundo me dice que yo me veo más joven, ¿será verdad? Y en esta cámara, que es totalmente controlada, que es la Vectra, este caballero en 6 meses, sin duda, sin hacerse nada en la cara, ni una crema, ni un botox, nada en la cara, nos ha puesto a nosotros en la evidencia y en la búsqueda de qué es lo que hay que entender para medir la curva de envejecimiento. Fotos, anamnesis, paraclínicos, porque cuando Aristóteles dijo en el 384 a.C. que la Tierra era el centro del universo, 70 años después, un tipo sin el prestigio de Aristóteles, Aristarco de Samos, dijo que no era la Tierra el centro del universo. E incluso un hombre que no era de ciencia sino de religión, San Agustín, obispo de Hipona, dijo que la Tierra era redonda. Y miren lo que dice ahí, por un lado hay luz y por el otro es oscura. Pero nadie le puso cuidado porque no era científico. Hasta que Nicolás Copérnico, que sí era científico, dijo, la Tierra no es el centro del universo, es el Sol. Y Manuel Kant, en la crítica a la razón pura, lo llamaron el Copérnico de la filosofía porque también rompió todos los paradigmas de la filosofía, porque él decía que no hay que repetir conocimientos a diestra y siniestra, doctores. No hay que repetir conocimientos a diestra y siniestra, hay que pensar. Immanuel Kant no enseñaba filosofía, sino que enseñaba a filosofar. Y esa gente que piensa, hoy nos pone esta pregunta: ¿es posible retrasar el envejecimiento? ¿Puede la biotecnología retrasar el envejecimiento? ¿El envejecimiento es suspendible? ¿El proceso de envejecimiento puede tener expectativas para nuestros pacientes hasta el futuro? La respuesta que yo les doy en mi experiencia, no solo por el caso que les mostré ahí, es que sí. Y que como dermatólogos, hoy rejuvenecemos por fuera con mucho éxito. Desde ahora, doctores, vamos a rejuvenecer a nuestros pacientes y a ustedes desde adentro. Muchísimas gracias.